No lo puedo creer, finalmente la encontramos. La legendaria sopa de 5 serpientes de Hong Kong. Vean la viscosidad, la textura que tiene esto. A la mano de Dios, vamos a entrarle con todo. No puede ser, nos va a comprobar que efectivamente es ella, Dios mío. No sé en qué momento llegamos a esto, ni siquiera lo tenía planeado. Pero les adelanto desde el inicio de este video que si son sensibles, este video no es para ustedes. Piel de serpiente, chicharrones de cobra y un guiso especial de gecko. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en nada más y en nada menos que en Hong Kong. Una parte de China que no es exactamente China, como les expliqué en el video anterior. Pero hoy nos vamos a enfocar en una única cosa. En la gastronomía, en la comida callejera, en todo lo que nos podamos devorar de este país. Les adelanto que va a ser un video bien interesante porque aquí hay cosas deliciosas, sumamente dulces, hay cosas extrañas como un pincho de pulpo o de calamar, pero además vamos a buscar en especial un plato sumamente exótico que es de esta zona. Se llama la sopa especial de 5 serpientes de Hong Kong, que como su nombre lo dice, es un caldo de 5 serpientes diferentes. Ya la iremos a buscar a ver si tenemos suerte. Acompáñenme. Como ya ustedes saben, aquí arrancamos duro y a la cara. Así que vamos a arrancar. Yes, please. No sé por qué le dije que sí, pero acabo de pedir un calamar caramelizado picante. Así es como lo preparan. Echan el calamar que está aquí listo. Está el calamar crudo, listo para echar a la parrilla. Le ponen sus especias, le ponen el picante y me quedé esperando que le pusieran el caramelo. Yo quería ese que está por ahí. ¿Y qué es lo que obtuvimos? Y obtuvimos un simple calamar picante. Un sopilote con asco. Pero en esta vida, algo importante, amigos. Si no hay perro, se montea con gato. Esto es lo que hay, esto es lo que les ofrezco. Qué salsa más espectacular. Como una salsa de soya, un poquito dulce, muy picante. Y el calamar, siempre que lo pruebo les digo lo mismo. El calamar como que no tiene un sabor marcado. Como que adopta el sabor de la salsa que usted le ponga y es como un chicle. Amigos, la vida se basa en un equilibrio. Primero nos quemamos la vida con chile. Ahora vamos a probar uno de los panes más famosos de Hong Kong. Es muy divertido porque eso se llama como el pan de piña, pero no trae piña. Es por la forma que tiene la parte de arriba, que es como un pan crujiente y como con rayas, como la cáscara de la piña. Vean esto, vean, no, es que hasta que se quiebra de lo suave que viene esto, lo esponjoso, y además lo parten y le ponen un pedazo de mantequilla fría por dentro. Me imagino que la idea debe ser que se derrita, porque el pan lo meten al horno y está calientito. Vamos a ver, vean, hasta que se quiebra de lo suave que está. Esta partecita de arriba es como una galleta de mantequilla. Oficialmente acabo de encontrar uno de mis panes favoritos en el mundo. ¡Qué deliciosa! La parte de abajo es un pancito dulce, esponjoso, y arriba es como una galleta de mantequilla. Brutal. La vida nos trajo hasta otro distrito de Hong Kong a buscar la legendaria sopa de serpiente. Charlie, aquí en algún lugar, que de hecho no costó demasiado identificarlo, se encuentra la sopa de serpiente. ¿Será en ese McDonald's? ¿Por qué no? De hecho, creo que McDonald's... Es que esto es otro mundo. Yo creo que McDonald's había hecho una colaboración con alguna comida de serpiente, carne de serpiente más bien. Una pizza con carne de serpiente. Y véalos, están por ahí. Amigos, vamos a corroborar ese dato de inmediati, dijo Maduro. No puede ser, Charlie. Efectivamente, una colaboración con Pizza Hut. No soy tan bateador, ¿ves? Hace unos años tuvo una colaboración un restaurante local con Pizza Hut y lanzaron una pizza con carne de serpiente. Efectivamente, señoras y señores. ¿En qué lado del mundo estamos, Charlie? Creo que en Latinoamérica no. Amigos, debajo del rótulo de McDonald's que está ahí, hay un rótulo gigante con una cobra. Obviamente, ese es nuestro destino. La legendaria sopa de 5 serpientes de Hong Kong.
Amigos, estamos en el restaurante que sirve la sopa de serpiente de Hong Kong. Es un lugar bien interesante. Nos estamos dando cuenta que tiene más de 50 o 70 años de servir esta receta. De hecho, la mujer, por lo que veo, es una mujer muy popular aquí en Hong Kong. Está siguiendo como la receta y el restaurante de su padre. Tiene artículos en el periódico con serpientes, con celebridades que han venido aquí a comer esta sopa. Y de hecho que pasa lleno. Nosotros tuvimos que esperar para que nos asignaran este lugar. Es un lugar bien peculiar. Tienen una iguana y ciertos cueros en la entrada. Por allá arriba nos encontramos tarros con cobras y con diferentes serpientes. Y en el menú lo primero que dice es sopa especial de 5 serpientes con una receta secreta, que es la receta de la casa. Dice que es para mantener la juventud y la belleza, como que ayuda a los tendones, como aliviar los tendones y que mejora la sangre, el flujo de la sangre. En China se cree que la carne de la serpiente es una carne caliente, entonces que saca el frío interno, el frío interior. Sobre todo en invierno incluso se agota. En el pasado en diferentes lugares hacían un espectáculo como lo que nosotros vimos en Indonesia, que no es tanto un espectáculo, sino que le preparan la serpiente a usted en la mesa, le muestran todo el proceso, pero debido a cambios que han habido con la conservación y demás, ya no lo hacen. Ahora la serpiente la mantienen congelada. De hecho, este lugar vende sopa de serpiente congelada en internet. Se han adaptado al cambio, a lo que estamos viviendo, al futuro, a estar en línea, incluso en esto. Pero bueno, sin extendernos más, vamos a proceder a pedir esta belleza. Amigos, finalmente la tenemos en la mesa. La receta especial de la sopa de 5 serpientes de la reina de las serpientes de Hong Kong. Vean esto. Vean este primer vistazo. Si lo movemos, se mueve como gelatina. Todo en una sola pieza. Vean la cuchara. Vean la contextura de esta sopa. Es gelatinoso, no es líquido. Es la primera vez que me topo con una sopa así. Es como viscoso y huele a mucho vegetal, huele como a carne de pollo, no está muy especiada. Al parecer el sabor va a estar bien crudo. Vamos a probar realmente la sustancia de la serpiente. Los palillos son para la carne, la cuchara es para el caldo. Entonces primero vamos a probar el caldito. A la mano de Dios nos encomendamos y le entramos. Provechito. Esperé algo mucho más fuerte, pero en realidad es como una sopa de pollo a la que le pusieron mucha agua, que tiene un leve sabor a pollo, pero el sabor es casi como plano, no es tan fuerte y la contextura es como una gelatina. Efectivamente, sí, como una gelatina de las transparentes. Y ahora, por lo que vinimos, la serpiente. Recuerden que son 5 serpientes diferentes. Incluso me parece, por lo que veo, se ven algunos pedazos por aquí negros, que también lleva serpiente acuática. No sé cómo se le llama, una serpiente que hemos visto en diferentes mercados de Asia, que casi parece una anguila, pero en realidad es una serpiente. Lleva 5 diferentes y recuerden que en esta parte del mundo se cree que esta carne, que la serpiente, es buena para la piel, cura enfermedades de la piel, ayuda para la virilidad del hombre, es buena para la sangre, etc. Hay un montón de creencias relacionadas al consumo de la serpiente. Sin más dilación, démosle como es, con todo. Estoy preocupado porque esta serpiente me sabe a pollo. La sopa y la serpiente me saben a pollo. Si me sirvieran una sopa y me dan culebra, ni siquiera me daría cuenta de la diferencia. Y eso es porque me contaba ahorita la dueña que las serpientes las cocinan en una sopa de pollo. Hay también piezas de pollo y vegetales y por eso como que todo adopta ese sabor. Está brutal la sopa de 5 serpientes de Hong Kong. Para acompañar la sopa me están recomendando vino de bilis de 5 serpientes diferentes. Hay todo tipo de vinos aquí. Por ejemplo, hay vino de miembro de gecko y miembro de serpiente. Literalmente de pene. Me imagino molido, lo hacen en vino. Incluso hay vino de ratones recién nacidos. No les miento, aquí está. Dios mío, hasta miedo me dio, me entró escalofrío de este elixir. ¡Hijo de puta! Verde. Thank you very much. Vamos a bajar la sopita con vino de bilis. Dios, echen el vistazo. Salud.
sabe potente a alcohol y Dios, ¿qué les puedo decir? No tiene ningún sabor como extraño, como a sangre o algo así, o un sabor fuerte, no, es como tomarse algo fermentado fuerte a alcohol. Incluso sabe como a un vegetal, como si hubiera algún vegetal por ahí, pero ningún sabor extraño maquiavélico. Charlie, usted está viendo lo que yo estoy viendo. Peligro. Amigos, yo creí y yo les enseñé el menú, la parte del frente del menú, donde está la sopa. Yo creí que lo único que había dentro de este menú eran variaciones de sopa. Lo más sopa, exótico. sopa con arroz, sopa con vegetales, sopa con fideos. Hasta que me está temblando el pulso ahorita. De repente lo abro y vamos a ir de mayor a menor, porque lo vamos a pedir todo, Charlie. Cartón lleno. Vamos a pedirlo todo. Arrancamos con una cola de lagarto al vapor y sus respectivos vegetales, con escamas y todo. Continuamos con piel fría de serpiente con ensalada, literal piel. Yo con eso le quedo mal, es que yo soy alérgico. Entonces yo esa no Las puedo. escamas peladas de la culebra. Y mejor ni les digo lo que sigue. Uy, vea Mejor ni les digo lo que sigue, lo vamos a dejar para el final. Vean, ella es la dueña del restaurante. En televisión realmente es sumamente famosa. Ella de ahí es la señora, es ella. You're right. Very good. Es ella la que tiene la receta especial. Vean lo que les decía. En el pasado era algo sumamente popular. Todavía lo sigue siendo, pero ya no tanto. Hace 44 años. Véanla manipulando las serpientes. Impresionante, amigos. La leyenda es real. La reina de las serpientes. No puede ser. No puede ser. Nos va a comprobar que efectivamente es ella, Dios mío. Sí, es real. Cobra. Very dangerous. Uy, amigos, quedé totalmente paralizado. Sí es ella. No, no. Como sacar un perro. ¿Serán estas las que preparan para comer? This is This is by prey, ball python. 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 Yeah. Repeat again. Ok. Dice que si quiero sostener. Ok. Vean esta pitón. This one is to eat. No, it's your pet. Prey. Pray. Para. my fan. Ok. Pray. No entiendo si es para rezar. It's for pray. Ok. For here? Ok. Que si me la quiero poner en el hombro. Ay, amigos. Uy, está heladísima, pero heladísima. Oh, vea a la señora. Vea a la señora. Yes. Good. Uy, 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 uy. Esta no es para comer, nos dice. Ok. Ok. Thank you very much. Así de simple nos mostró que efectivamente es ella la leyenda de las serpientes en Hong Kong. Thank you very much. Obviamente al enfrentarnos a una misión brava como la que tenemos el día de hoy, hay que venir armado. Yo, por ejemplo, vengo armado con té fríos 2 pinos. Traigo aquí té blanco y té verde de 2 pinos, 0. Si quisiera algo liviano, 0 azúcar, 0 calorías, que sabe delicioso, pero hoy necesito algo más potente. El té rojo de 2 pinos, que incluso ayuda con la digestión. Además de que sabe delicioso, trae inulina para ayudar la digestión. Me sabe como a casa, me sabe como a Costa Rica, literalmente. Y efectivamente, amigos míos, este video es patrocinado por Té Fríos 2 Pinos, una belleza. Estamos aquí haciendo un intercambio cultural. A ver qué le parece el té. Good. Very good. More. Eso mismo. Claro que sí. Eso. Yo creo que van a tener que abrir aquí Okay. una franquicia 2 pinos. 又另一個味道。 Good. Good. Bien. La cuestión está así. Me dijeron, cola de lagarto no tenemos. Esa se tiene que reservar. O sea, hay clientes aquí frecuentes que reservan. Tal día voy a ir a comerme una cola de lagarto para que me la tengan ahí. Pero le podemos ofrecer, ya que no le cumplimos con la cola de lagarto, chicharrón de cobra. Esto es chicharrón de cobra, amigos. Vean los huesos, la espina dorsal de una cobra. Cobra frita. Y por aquí tenemos la piel fría, cruda de serpiente. De hecho, cada cosa dice para qué sirve. Por ejemplo, esta dice como que restablece el cuerpo. Me imagino como que lo relaja o algo así.
Y si ponemos atención, detrás de mí y todas las personas que hay aquí comiendo son principalmente señores. No ha entrado ni un solo joven, lo que significa que está muy arraigado a la cultura y a las creencias antiguas el comer este tipo de productos. De hecho, aquí tenemos un guiso de gecko, pero eso se los voy a enseñar ahorita. Primero, lo primero. Vamos a probar la piel de serpiente, que por lo que veo tiene una salsita de soya en el fondo, por aquí oscura, una ensaladita de cebolla morada con culantro, le echaron bastante limón, pero la piel huele a crudo, huele mucho a piel cruda. Pucha, no sé si yo pueda procesar esto, la verdad, pero todo sea por ustedes. Vamos a darle. Diablo, qué difícil me la pusiste. Amigos, con el debido respeto de todas las personas aquí presentes, no puedo procesar eso. No sé si será porque estoy viendo y oliendo lo que es, pero es como masticar un chicle, pero sabe mucho a crudo, sabe mucho a algo que no está cocinado. Lo siento, pero no puedo con eso. Vamos a pasar al chicharrón, que tiene un mejor olor. Para esta misión vamos a dejar de lado los palillos y lo vamos a hacer como se hace en mi tierra, directamente con la mano. El chicharrón huele frito, huele bastante bien y es curioso porque he visto muy poca comida frita aquí en Hong Kong. Como que todo es muy asado, todo es muy al vapor, pero vamos a ver qué tal esta fritura de cobra. Está rico, la verdad. La carne es un poquito chiclosa, un poquito más que la del pollo, pero no tanto. Y siento como que si no tuviera grasa prácticamente, como que si fuera 100% carne. Un saborcito leve, debe ser el sabor a cobra, inexplicable. Prácticamente no tiene sal, no tiene especias. Aprobado por Chayanne, el chicharrón de cobra. Que se cuiden las culebras del pueblo. Vamos entrenados. Sabe chicloso, un poco más que el pollo y está bastante achotado. Y a color. Cierto, tiene color doradito, ¿verdad? Que se cuiden las culebras del pueblo. No sé si ustedes están preparados para lo que sigue. Yo no, sinceramente no. Esto es un guiso de gecko. No es gecko como el que nosotros conocemos, pequeñito. Es un gecko gigante que de hecho ya lo vimos anteriormente en Indonesia, que lo venden congelado. Me imagino que llega justamente a estas partes del mundo para hacer guisos como este. Esto, cabe aclarar, es importante dejar bien claro, no es una comida, no es algo que la gente venga aquí a comer. Este es un plato especial que ellos tienen, o más bien una medicina especial que ofrecen en este local. Ellos tienen estas tazas hirviendo en un lugar guardadas y tienen guiso de gecko, guiso de cobra, guiso de tortuga. Tienen diferentes guisos y son caros. Este vale como 25 o 30 dólares. Dice que es guiso de gecko con una flor que se llama Cordyceps, que la verdad no sé qué será. Y dice caracoles. No sé si son caracoles los animales o alguna flor que se llama por aquí caracol. Y es para tratar las flemas, para tratar la tos, incluso para tratar la bronquitis, problemas en los pulmones, y que nutre los riñones. Como se puede ver, no solo trae el gecko, sino que trae estas que me imagino son las flores o las verduras de las que habla, o al menos eso quiero creer. Por aquí parece que va pegado el tallo, y es un caldo. Estos sí vienen en una sopa, un guiso, y trae, como ya les mostré, el gecko aquí dentro. Esta sopa sí tiene olor a remedio, no tiene olor a algo comestible. Pero esto, amigos, lamentablemente les tengo que decir que no lo puedo probar. Incluso la dueña aquí me dijo que esto es algo hecho para los enfermos. Me dijo, ¿estás seguro que quiere comprar eso? Y yo, sí, es para mostrarlo y no sé qué. Pero me dice que es algo realmente muy fuerte. Si uno no está enfermo, si no va a tratar esa enfermedad, pues nadie lo compra para comérselo así. Entonces me da mucho miedo que toda esta bomba medicinal me pueda causar daño. Y además, está potente mandarse una sopa de gecko. Al menos ahorita no, ya veremos más adelante.
Algo con lo que me he topado es que comer, simplemente desayunar, almorzar o lo que sea en Hong Kong no es tan simple, porque todos los comercios pues tienen las letras en cantonés, que es el idioma de aquí, no hay nada en inglés y además los platos no son nada parecidos a lo que tenemos por allá. Basta con ver y uno no se hace ni siquiera una idea de qué es. Vamos a este otro que es más fino. Este es un restaurante, se ve fino, de venta de pato y venta de ganso, que es lo que más se consigue aquí. De hecho, no he visto pollo, no he visto una sola venta de un filet de pollo o algo así. Igual, todo está en el idioma local y aquí por dicha podemos ver lo que vamos a pedir, entonces es más sencillo. De hecho, se antoja, se ve como color caramelo y esto parece cerdo, se ve espectacular. Vamos aquí a ver cómo logramos pedir. Ojo lo que les digo, aquí hay que ver cómo uno se la juega con el traductor y la cámara y ver qué dice cada cosa. Además, a donde sea que uno llegue, le sirven agua caliente. Por más calor que esté haciendo afuera o lo que sea, agua caliente antes de todo. He? This one. Yes. Okay. Yes. And for me, goose. Goose? Oh. Yes. Okay. Goose. With rice. Rice. Yes. Why rice? Yes. Okay. Goose, sí me entendió, ganso. Ya llegó, vean qué velocidad. Eso se ve buenísimo. Ese cerdo se ve buenísimo. Yo me pedí un ganso que la verdad no esperaba tanta grasa en el ganso. Vean, es como un chicharrón. Arriba trae grasa, ahí viene la carne y vamos a probarlo a ver qué tal el ganso hongkonés. No es pato, es ganso. Lo sirven prácticamente frío. La grasa es como un poco similar a la grasa del cerdo. La carne es un poco más chiclosa que la del pollo. Y el sabor es como el del pollo, pero un poquito más fuerte y un poco más especial. Sabor a ganso, inexplicable. Y está muy jugosa. Está bueno. Solo que está frita la carne, es lo único que no me gusta. No me puedo aguantar las ganas, le tengo que ganar un pedacito a Charlie de este cerdo porque se ve demasiado espectacular. Uy, Dios mío. Es un cerdo en caramelo, suavecititica la carne, jugoso, espectacular. Nunca había probado el cerdo así, vean esta delicia. Demostración real, callejera, de un producto quitamanchas. Yo creo que están convencidos. Yo creo que van a comprar el producto. Los convenció, amigos. Efectivamente, los convenció. Deme 2, por favor. Charlie, no puedo negar que tengo miedo. Está complicado el asunto. Tengo miedo de lo que están sirviendo en esa parrilla. Se llama tofu apestoso, stinky tofu. Vean cómo se ve eso, es un pincho de algo negro fermentado. El tofu, según lo que me estuvieron explicando, es leche de soya que la hacen cuajarse. Según lo que entiendo yo, como que se vuelve queso y después ese queso, para hacer este stinky tofu, el apestoso, lo dejan fermentando. La soya como que no tiene mucho sabor, entonces adopta el sabor de lo que le pongan. Y así se ve el tofu apestoso de Hong Kong, que realmente no apesta tanto. Huele a una especia que le puso el señor, pero no huele mal. Creí que iba a oler a podrido o algo así por lo que me dijeron. La textura perfectamente podría decir que es casi como comer queso. El sabor sí está un poco trambólico, sabe como a viejo, sería la manera de explicárselos. Pica, a pesar de que le dije que no le pusiera picante, y no sé cómo se llama la especia que le puso, pero es como muy común en países como Pakistán, como Bangladesh. Huele como fresca y potente, nosotros menospreciándolo, haciéndolo menos. Y aquí es un plato exótico, incluso se sirve en pincho, como con chocolate o caramelo, el plátano. Y por este otro lado, ¿qué nos encontramos? Un sopón de mondongo. Es mundial, amigos, el mondongo es mundial. Si no saben qué es la bolsa en la que la vaca guarda las heces. Se prepara y se come. Por ejemplo, en Costa Rica es muy común, es muy típico, a mucha gente le gusta y aquí lo venden. Y además es barato, vale $7 una sopita de mondongo, 3.500 colones. Señora, tírese afuera, por favor, porque no sé cómo decírselo. No ice. This one. My friend. No ice. No ice. Yeah, this is. No, this is same, señora, same. no. This is same. Only no ice. No ice. Yeah. Okay, This is same. Yes. All have. This all have here. This one you like. okay. Mocha.
Chocolate is number 2. Very good. Number 2. Better one. Number 2. Better one. On strawberry and mango, chocolate butter. Strawberry. Strawberry. Yes. ¿Qué acabo de pedir? Un strawberry. Strawberry. Nice. Uy, 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 uy. Vean cómo se ve esto. Sí, se ve espectacular, la verdad. Vean esta belleza. Ya consumimos bastantes cosas trambólicas el día de hoy. Vamos a ver también los postres y las cosas así de este tipo que venden en Hong Kong. Porque como que en esta parte del mundo, no sé si influenciado por Corea, Japón o de dónde nace, les gusta mucho este tipo de cosas, las cosas dulces, las cosas con colores, las cosas llamativas. Entonces a ver qué tal como este waffle que debe tener un relleno, que fue el que ella le puso de fresa. Está muy rico, pero yo creí que traía el juguito de la fresa por dentro, pero no, como que la fresa se cocinó junto con el waffle. Entonces es un waffle sabor a fresa, como comerse un sorbeto de fresa. Igual, ojo con esto, me topé un puesto que tenía estos postres que ustedes están viendo. Uno en especial me llamó la atención, entonces lo pedí que me lo alistaran y la señora me dijo, deme 10, 15 minutos porque todos los postres son hechos en el momento. Entonces la imagen que ustedes acaban de ver, ese postre lo van a hacer desde cero, ya. Literalmente la señora va a empezar a batir y a echar harina, levadura y todo lo que lleva. Vean la batidora funcionando. Claro que sí, amigos, vean cómo se mueve esto. Parece una gelatina, es como un pan esponjoso con lustre o no sé ni qué es lo que tiene. Vean qué esponjosito se ve espectacular. Pero lo más importante, vamos a ver cómo sabe. Dios mío, ¿qué tiene esta gente por estos lados que hace repostería o no sé cómo se llama tan espectacular? El pan es como un flan, no es pan de harina, de levadura, no. Es como un pan, casi como un flan que se deshace en la boca, dulce, con un saborcito a coco. Y la crema es como una crema como chantilly, sabor vainilla. Espectacular, espectacular. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el interesante e impactante video de hoy. Cuéntenme qué les pareció todo lo que vimos, todo lo que devoramos y todo lo que no pudimos devorar. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy se ofreció, no pudo con la legendaria medicina ancestral de la sopa de gecko.